Quería contarles historias relacionadas con la Virgen de Guadalupe, que es tan extraordinaria, la Madre de América, Nuestra Señora de Guadalupe, que en 1531 se apareció a Juan Diego, muy cerquita de la actual Ciudad de México, en el Cerro Tepeyac. Y contarles que cuando tenía 18 años y terminé el colegio en 1979, mi familia me regaló para hacer con ellos un viaje que incluía visitar México y, entre todas las cosas lindas que vimos allí, visitar a la Virgen en su santuario nuevo, que acababa de ser inaugurado hacía creo que 3 años en ese momento, y que era muy impresionante porque era una obra de arte moderno que representaba el manto de la Virgen, que dejaba caer esas rosas que eran las lámparas, y el manto estaba en el altar mayor y uno podía venerarlo en una cinta eléctrica que hacía que los peregrinos, de una manera bastante despaciosa y devota, pudieran, sin quedarse delante de él mucho tiempo, venerarla. Así que me pareció muy lindo el templo moderno, muy interesante, pero saben que yo tengo una estética muy clásica, así que me gustó mucho más el templo antiguo, que era pequeño, pero que gracias a Dios no lo tiraron para construir el templo moderno. Y entonces me interesó mucho visitar la basílica, que había quedado en desuso, pero que estaba abierta y que era un museo. Y entonces ahí fue que descubrí una historia que me pareció fascinante, que el 14 de noviembre de 1921 hubo un atentado en el altar que estaba al pie de la imagen auténtica de la Virgen de Guadalupe, que en ese momento estaba en esa antigua basílica. Que, bueno, había una reunión de obreros y que entre ese grupo de obreros salió uno que llamaba la atención porque era pelirrojo y tenía un mameluco, ¿no es cierto?, lo que visten los obreros, muy nuevo, muy poco gastado, es decir, parecía como alguien más bien disfrazado que un obrero mexicano, y que se acercó a ponerle una ofrenda floral a los pies de la imagen auténtica de la Virgen sobre el altar, y salió rápidamente y se escabulló entre esa multitud de obreros que había alrededor de la imagen. Bueno, al rato se siente una terrible explosión de un cartucho de dinamita, de una bomba que tenía una fabricación casera. Y bueno, la gente se convulsionó, se puso a buscar quién era el responsable de ese sacrilegio, pero inmediatamente el presidente de ese momento llamó para asegurar que no tuvieran ninguna represalia contra esta persona, y aparentemente para que este crimen quedara impune, porque de hecho nunca se supo exactamente. Hubo una persona que se llamaba Luciano Pérez, que se lo llamó, como se lo designó como el responsable, pero pareciera que no era él el auténtico responsable, sino que algunos medios señalan que sería alguien cercano a la Secretaría del Gobierno de la Nación de México, que en ese momento estaba muy enfrentado con la Iglesia y cuyo presidente había muchas veces dicho la molestia que tenía particularmente contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, que suscitaba tanto fervor, tanta fe entre los mexicanos, y que por eso era algo muy difícil de enfrentar. Bueno, ¿qué les cuento? Que como Dios siempre hace tiros por altura, y esto que quiso ser algo que destruyera la imagen, no destruyó la imagen, sino que al contrario, de alguna manera la enalteció. Porque
delante de la imagen, como recuerdan ustedes, eran los altares antiguos anexados a la pared. Tenían un crucifijo de latón y bronce grande en el medio y después otros candelabros a los costados, también de latón o bronce. Y bueno, lo curioso es que el crucifijo, de bronce, absorbió toda la onda explosiva de la bomba y quedó todo deformado, ¿no es cierto? Como si fuera una S, lo pueden ver en las imágenes, pero a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una tela y que estaba cubierta con un vidrio común, no con un vidrio antibalas ni nada extraordinario, no le pasó absolutamente nada y estaba inmediatamente detrás de ese crucifijo. Fíjense que llamó la atención tanto que el vidrio ni siquiera se quebrara cuando muchos vidrios, incluso fuera de la basílica, explotaron por la detonación de la bomba. Y entonces evidentemente eso que parecía ser un atentado que iba a acabar con esta superchería de la Virgen de Guadalupe, como es Dios, ¿no es cierto?, terminó siendo una reafirmación de que esa imagen es una imagen muy querida por nuestro Señor Jesucristo, tan querida que Él quiso absorber todo el efecto de esa bomba antes de que llegara a tocar o a bajar o a destruir muchísimo menos la imagen bendita de su Madre entre nosotros. Y fíjense ustedes que de alguna manera es tan lindo, ¿no?, lo que Jesús nos muestra, cómo Él absorbió, cómo Él se quedó con el efecto de eso que quería ser destructivo para que se salvara la integridad de su madre. Eso nos habla del amor de Jesucristo por su madre y nos habla del amor de Jesucristo por nosotros. Del amor de Jesucristo por su madre, ¿saben ustedes que cuando le pregunta el obispo a Sor Lucía de Fátima por qué Jesús quiere instaurar la devoción al Inmaculado Corazón de María y los 5 sábados primeros de mes en reparación las ofensas que se cometen contra su corazón? Jesús le dice que le duelen tanto las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María, que le es más fácil a Él perdonar las ofensas que cometemos contra su Sagrado Corazón que aquellas que cometemos contra el corazón de su Madre. Y que por eso nos pide que nosotros, con nuestra oración y con nuestra comunión de 5 primeros sábados de mes consecutivos, podamos con esa ofrenda ayudarlo a perdonar esos pecados que tanto lo ofenden, que tanto le duelen en su corazón. Así que imagínense cómo nos pasa a nosotros si somos buenos hijos, ¿no?, que aquellas ofensas contra nuestra madre nos duelen más que aquellas ofensas que nos hacen a nosotros mismos. Y bueno, lo mismo le pasa al Señor, ¿no?, que le duelen más las ofensas que se cometen contra la Virgen que las que se cometen contra Él. Por eso prefirió Él absorber el efecto de la bomba que dejar que lo absorbiera el cuadro de la Virgen. Pero también imagínense para nosotros, ¿no?, lo que significa esa imagen, 1531, el comienzo del desembarco de la fe en América, esa imagen que nos ha acompañado ya ahora casi por 500 años, esa imagen tan querida, esa imagen que es realmente algo hecho por Dios para manifestar a través de la Virgen su amor por nosotros. Esa imagen, imagínense la pérdida que hubiera sido para nosotros el haberla perdido. En cambio, bueno, evidentemente un crucifijo es algo ciertamente valioso, pero se podía reemplazar por otro crucifijo de bronce, e incluso ese mismo crucifijo con esa forma tan curiosa que está recostado, porque cayó al piso, ¿no es cierto?, cuando absorbió la onda expansiva.
esa misma imagen de Cristo que asume ese efecto de nuestra maldad, esa imagen también es objeto de devoción, aun cuando no podamos venerarla como un crucifijo, lo veneramos como el amor infinito que Dios le tiene a su madre y el amor infinito que Dios tiene por nosotros, porque también, ¿no es cierto?, Él se ofrece al Padre como víctima para recibir el castigo que nosotros debiéramos recibir, ¿no? Y para que en nosotros brille esa imagen de Dios y nosotros podamos reflejar algún día en el cielo ese sueño que Dios ha tenido con la humanidad. Él entonces también en la cruz absorbió la onda expansiva de la explosión del pecado original y de todos los pecados personales, los cargó sobre sí mismo para que se deformó a sí mismo para poder salvarnos a todos nosotros. Es decir, que como siempre Dios aprovecha todos los actos, los buenos y los malos, para terminar diciendo yo soy el Rey. Y eso es lo lindo, que el que quiere herir a Dios de alguna manera, incluso todos los actos del demonio le va a salir el tiro por la culata, porque Dios va a aprovechar todas esas cosas para instaurar su reinado y su reinado eterno. Así que viva Jesucristo, viva la Virgen de Guadalupe, viva México, viva América, viva toda la Iglesia que venera como madre a esta señora tan poderosa que ni esa bomba que quisieron ponerle para destruirla pudo hacerlo. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.